Que no os mientan cuando os digan que Trump está aplicando aranceles recíprocos, que Trump está imponiendo el mismo arancel o incluso la mitad de los aranceles que el resto del mundo le está imponiendo a los Estados Unidos. No es así. Why are you gay? Estos días se está hablando mucho de la subida de aranceles de Estados Unidos, ¿no? Y entonces hay muchos liberales que lo están criticando. Perwiki, gracias por la suscripción. Yo me encontré a Mia Skyler estando de portero en una discoteca de Coruña. La lío y nos salió con el tema de la transfobia XD. No sé por qué, no me sorprende. Y luego echaremos un vistazo al beef que ha tenido Mia Skyler con una trans arrepentida. Entonces, bueno, y vamos a hablar un poco de Donald Trump. Vamos a reaccionar a un vídeo de Juan Ramón Rayo. En mi país hablar de esto es eso. Pero me sorprende que haya tanto Team Facha, tío, que haya tanto fachita. Que, o sea, le mola tanto Donald Trump que es incapaz de aceptar que se le pueden hacer críticas bastante legítimas teniendo en cuenta lo errático que pueden ser algunas de sus políticas, en concreto la política exterior en materia arancelaria, ¿no? A mí me hace gracia esto de ¡no! Todo lo que hace Donald Trump está bien. Es mi padre, está muy basado en los vídeos que veo. Que está guay, ¿sabes? Yo creo que algunos de vosotros tenéis demasiado idealizado a algunas personas, ¿vale? Yo recomiendo, esto es algo que siempre he recomendado en este canal, es no idealizar y no convertiros en fanboys de políticos, ¿vale? Con esto no quiero decir que yo no pueda ser en algún momento fanboy de algún político o algo así. O sea, todos podemos pecar en esto, pero cuando te detectes a ti mismo echando espuma por la boca o molestándote muy fuerte porque alguien se queja de los disparatados aranceles que ha puesto Donald Trump y a ti te parezcan que son la sal de la vida, en plan de pero si es el aceite que da vida al mundo. Cuando tú te veas a ti mismo mentalmente defendiendo a Donald Trump sin saber muy bien por qué lo estás defendiendo y defendiendo cosas que en otras circunstancias, si esto lo hubiese hecho, yo que sé, un gobierno kirchnerista argentino, no estarías defendiendo, replantéatelo, ¿vale? Dale una vuelta, sin más. Es que hoy me he visto esto de aquí, me he quedado loco. ¿Sabes? Que han sacado una suerte de tabla, ¿sabes? De Liberation Day, ¿no? Lo han llamado como el día de la liberación. Ha salido Donald Trump diciendo que esto era el día de la independencia económica. Y hoy celebramos el día de la independencia económica de los Estados Unidos de América. Un poco como si fuese la peli de Independence Day, pero del proteccionismo, ¿vale? Y entonces esto lo ha sacado y ha puesto ahí, mira, reciprocal tariffs, tarifas recíprocas. Y Cayetana, que es muy tibia, ha puesto el nacionalismo es la guerra y la ruina. Pero la gente está ahí de, bueno, yo creo que lo que hacen es velar por los intereses de su patria. Ya te digo, este gilipollas y muchos de vosotros que estáis defendiendo esto, si esto lo hubiese hecho cualquier puto gobierno progresista, estaríais echando espuma por la boca. Pero como lo ha hecho Donald Trump, el rollo de, bueno, realmente Donald Trump lo que está haciendo es defender su patria, ¿me entiendes? Se les pone como el acento yankee a todos estos. Bueno, a ver, Juan Ramón Rayo ha hecho un vídeo al respecto. De impuestos más sangrantes de toda la historia. Vamos a verlo para enterarnos un poco y para poner un poco en contexto de lo que estaríamos hablando. Estados Unidos. Sin embargo, él se justifica diciendo que solo ha aprobado aranceles recíprocos frente al resto del mundo. Obvio. Que solo está imponiendo al resto del mundo los mismos aranceles que el resto del mundo le imponen a los Estados Unidos. ¿Pero es esto realmente así? Rayo se ha amazado. ¿Tú crees que está más fuerte? ¿Tú crees que le está dando al gym? Veámoslo. Ya conocemos los detalles de la guerra arancelaria de Donald Trump, de su día de la liberación, que en realidad debería llamarse Día de la Condenación. Estamos... juego de palabras ahí, Rayo. Ante una de las subidas de impuestos contra los estadounidenses más agresivas de toda la historia del país, hasta el punto de que el arancel exterior medio de los Estados Unidos, tras estos nuevos aranceles aprobados por Trump, se ubicará por encima del arancel Hawley-Smoot que agravó terriblemente la Gran Depresión de los Estados Unidos en el año 1930. Estamos hablando pues de un arancel exterior medio cercano al 30%.
En promedio, cuando un estadounidense... Hay liberales entre los que me encuentro que no están felices. Mopongo. Yo también me opongo. Por ejemplo, Fernando Díaz Villanueva ha dicho: los aranceles provocan grandes distorsiones económicas, solo benefician al Estado, que incrementa la recaudación fiscal, y a los productores ineficientes y poco competitivos, que se benefician de precios más altos a costa de los consumidores. Y no solo eso, también penaliza a los eficientes dentro del país que necesitan importar componentes. También te digo, nadie, absolutamente nadie estaría llorándole en los comentarios a Fernando Díaz Villanueva si esto lo hubiese dicho en función a una ocurrencia de Yolanda Díaz, ¿vale? A una ocurrencia de un partido podemita, a una ocurrencia de algún partido socialista latinoamericano. Absolutamente nadie estaría en los comentarios. Pero, ¿cómo se lo está diciendo a Donald Trump? ¿Vale? Que Donald Trump, ya sabemos, chicos, que es nuestro faro moral. ¿Y si a medio plazo a Estados Unidos le fuera muy bien? Se industrializa de nuevo, su agricultura, ganadería, pesca mejoran, en I+D son punteros. ¿Y si las catastrofistas economistas fallaran en sus previsiones? Una vez más, ¿cómo se nos queda el cuerpo? Esto es muy emongol porque normalmente no proyecta lo que alguien cree que va a pasar, sino lo que quiere que pase. Lo que quiere que pase, porque en este caso yo entiendo que Donald Trump es, no sé, pues el espejo de donde nos miramos muchos de nosotros y decimos: oh Dios mío, gracias a Dios que este señor está ahí luchando contra el wokismo por nosotros. Importe algo del extranjero, pagará un 30% más de su precio de venta. ¡Qué fantasía! Si a muchos consumidores españoles ya nos molesta un IVA del 21%, imaginad que de repente, de la noche a la mañana, pasamos de pagar un 0% sobre aquello que compramos a pagar un 30%. Y cuidado, no estoy hablando solo del consumidor final, sino también del consumidor intermedio. Si una empresa estadounidense quiere importar chips del resto del mundo, por ejemplo desde Taiwán, va a tener que pagar en promedio, ahora veremos que en realidad todavía es más, pero va a tener que pagar en promedio un 30% más de lo que cuesta ese chip. Sexy, ¿eh? Sexy. Oh my god. Que va a impactar muy negativamente. Me encanta, tío, la peña, además, que rollo de joder, Milei, qué guapo, tal, me flipa. O sea, la gente que a la vez admira mucho a Milei y a la vez luego aplaude estas cosas de Trump, esa gente está bien de ahí arriba. También me gustará ver cómo concilia Javier Milei en su discurso este tipo de políticas de Donald Trump. Sobre la competitividad de los Estados Unidos. Pero como decía, ese arancel medio del 30% es solo una media. No significa que el arancel que los Estados Unidos van a cargar sobre las importaciones de todos los países del mundo sea exactamente el mismo. De hecho, lo que dijo ayer Donald Trump es que el arancel que van a exigir a las importaciones de cada país variará país por país. En estas tablas difundidas por la propia Casa Blanca encontramos el arancel que se va a cobrar a cada uno. Estados Unidos tiene industria para no pedir nada al exterior, es cierto, tío. O sea, que es una política ganadora esta, ¿eh? Yo estoy muy a favor de políticas proteccionistas. El mercado es un poco... es una filfa un poco el mercado internacional, tal. Yo me lo guiso, yo me lo como. Es el progreso, el avance y el crecimiento va en esa dirección siempre, ¿eh? Siempre. Uno de los países o bloques económicos. Por ejemplo, a China se le va a cobrar una autarquía y birra fría, dicen algo, efectivamente. Autarquía y birra fría. Arancel adicional a los que ya se le exigían del 34%. Y dado que ya se le exigían aranceles del 20%, en total se pagará el 54% sobre las importaciones desde China. A la Unión Europea del 20%. A Vietnam del 46%. A Taiwán del 32%. Por tanto, todos los chips importados desde Taiwán estarán grabados con un sobrecoste del 32%, Japón del 24%, etc. Como digo, se trata de una locura de aranceles. Sin embargo, el propio Donald Trump ha justificado esto. Dantele81, gracias por la suscripción. You are transgender. Bueno, acabo de ver este tweet que Santiago Abascal le está echando la culpa a von der Leyen, a Sánchez y a Feijóo. You are transgender. Los populares socialistas nos arrastran a una guerra comercial suicida. Oye, tío, yo con todos los respetos hacia Santiago Abascal, Why are you gay? ¿qué coño es esto? En plan, vale, o sea, las críticas a von der Leyen, a Sánchez, a Feijóo, guay, pero ¿nada sobre Donald Trump? ¿Trump qué es, tu padre, tío? You are gay. O sea, quiero decir, que yo entiendo, hay gente que argumenta, y hasta cierto punto les puedo comprar el argumento de, bueno, pero es que Trump está haciendo esto por su patria. ¿Qué rollo de, vale, lo que tú digas, pero Santiago Abascal, ¿qué patria defiende?
¿La de Donald Trump? ¿O supuestamente la nuestra? No lo entiendo, tampoco. Dice Díaz Villanueva, resumiendo, que la culpa de que Trump haya puesto un arancel del 48% a Laos, del 44% de Sri Lanka y del 37% a Bangladesh es de Sánchez y Feijóo, para que luego digan que España es irrelevante. Fantasía. Estos extraordinarios aranceles hablando de paridad arancelaria. Lo que dice Donald Trump. Si estamos es que en estas situaciones, porque. No, a mí me hace mucha gracia lo de que esto, evidentemente, que Donald Trump esté con esta deriva, no es responsabilidad de Donald Trump, ni es culpa de Donald Trump, ni Donald Trump debe ser criticado por esto. Lensquizo, de ninguna manera. Esto es responsabilidad de Feijóo. Feijóo es el. Yo creo que Feijóo, Sánchez y von der Leyen son los que ahora mismo deben ser criticados por esta deriva arancelaria de Donald Trump. Ayuso también. Bueno, Ayuso no sé. ¿Ayuso la metemos también en el saco? ¡Me pongo! El resto de países les están imponiendo aranceles muy altos a los Estados Unidos y en consecuencia ellos van a Es ajedrez 4D, es que hay gente que no lo entiende, claro, tío. Poner aranceles similares a esos otros países. Es más, en apariencia, incluso los Estados Unidos van a ser más generosos con esos otros países que les están imponiendo ya aranceles aún más altos a los Estados Unidos. Y es que lo que dijo Donald Trump es que el arancel que va a imponer Estados Unidos a cada uno de los países va a ser la mitad que aquel arancel que cada uno de esos países le impone a los Estados Unidos. Ah, vale. Que él está poniendo la mitad, o sea, encima es generoso, pone la mitad de los aranceles que él recibe. Entiendo. Hostia, perdona, Rayo, no te quería parar aquí. De hecho, si volvemos a las tablas, veremos que hay una primera columna donde se estima cuál es el arancel medio que cada uno de esos países le está imponiendo actualmente a los Estados Unidos. Por ejemplo, en el caso de China se estima que es el 67%. Es decir, que supuestamente cada producto que importan los chinos desde Estados Unidos es gravado con un tributo que encarece su precio en un 67%. En el caso... Tengo la sensación de que hay cierta trampa a la hora de cocinar estos números. No lo sé todavía, pero viéndolo un poco en perspectiva me da la sensación de que estos números se han cocinado de aquella manera. De la Unión Europea estaríamos hablando de un arancel medio contra Esa media sale de la hipotenusa de sus escrotos probablemente. Estados Unidos del 39%, en el caso de Vietnam del 90%. Qué locos los vietnamitas, tú. En el caso de Taiwán del 64%, etcétera. Y por eso, si dividimos estas cifras por la mitad, pues llegamos al arancel que a partir de ahora, por motivos de paridad arancelaria, el gobierno de Donald Trump impondrá a cada uno de esos países. Si el arancel medio de China contra Estados Unidos era el 67%, pues ahora Estados Unidos exigirá un arancel adicional del 34% sobre China. Si el arancel medio de la Unión Europea contra Estados Unidos es del 39% o 40%, pues a partir de ahora Estados Unidos le exigirá a la Unión Europea un arancel medio del 20%. Y claro, si estas cifras fueran ciertas, pues entonces el movimiento de Donald Trump no parecería tan absurdo, tan descabellado. Simplemente estaría replicando la política comercial que otros países siguen contra los Estados Unidos y aún Ahí está, claro. Sí, estaría siendo más librecambista, porque ni siquiera impondría... Trump solo está haciendo justicia y ya puedes pasar el vídeo. Cierto. Aranceles tan elevados a los países del resto del mundo como esos otros países le imponen a los Estados Unidos. El problema es que el cálculo que ha efectuado el gobierno de los Estados Unidos sobre cuál es el arancel promedio que otros países le imponen a los Estados Unidos es un cálculo totalmente tergiversado. En esta tabla, por ejemplo, podemos observar cuál es el arancel exterior medio de muy diversos países en contra de los Estados Unidos. Le puso aranceles de 10% a una isla donde solo hay pingüinos literal. A ver. Gracias por los bits. Trump ha puesto un 10% de aranceles a los pingüinos de la isla de Herdan McDonald. Vivimos en un cómic de Mortadelo y Filemón, pero sin personajes, tío. Bueno, a ver. En el caso que nos ocupa, por ejemplo, la Unión Europea sería del 1,3% y no el 40% que está diciendo el gobierno de Donald Trump. O si queremos un caso aún más flagrante. O sea, el arancel de Europa es del 1,3% y se han puesto un 40%. Más o menos, ¿no? Más o menos. A ver, me imagino que habrán tirado de creatividad aritmética para llegar hasta ahí. Así a ojo, ¿no? Israel acaba de eliminar todos los aranceles que pesan sobre las importaciones de los Estados Unidos. Y sin embargo, el gobierno de Donald Trump dice que el Estado de Israel castiga con un arancel del 33% a las importaciones estadounidenses. Con lo cual, ¿cómo ha hecho el gobierno de Donald Trump el cálculo de los aranceles medios que otros países... Ahí quiero llegar yo, Rayo, ahí quiero llegar yo. ...países cargan contra las importaciones estadounidenses? Porque ese cálculo es la base para luego determinar el arancel medio que a partir de ahora Estados Unidos impondrá a cada uno de esos países sobre todos los productos que lleguen desde esos países.
Bueno, el propio gobierno de Donald Trump nos dice que esta cifra no es exactamente el arancel medio de cada uno de los países contra los Estados Unidos, que es una cifra que refleja el arancel medio, pero también otras barreras arancelarias e incluso la manipulación monetaria. Por tanto, es algo así como lo que ellos estiman que constituye el arancel promedio efectivo, real, de cada uno de estos países en contra de los Estados Unidos. Problema, que no han desglosado, que no han clarificado cuál ha sido el mecanismo que han utilizado para... El mecanismo, la herramienta. ¿Cuáles han sido los protocolos, Donald? ¿Cuáles han sido los protocolos, por favor? Llegar a estas cifras. Y uno podría pensar que son cifras meramente inventadas, que han llegado a esos números colocando cifras más o menos aleatorias sobre el papel. Pero no, desde las redes sociales se han descubierto cuál es la muy sofisticada metodología empleada por el gobierno de Donald Trump para concluir que, por ejemplo, el arancel exterior medio de la Unión Europea en contra de los Estados Unidos es del 40%. Del 40%, sí. O que el arancel exterior medio de Vietnam contra los Estados Unidos es del 90%. Sí. Y atención, la fórmula que han empleado es la siguiente. A ver. Déficit comercial de los Estados Unidos respecto a un determinado país dividido entre las importaciones de los Estados Unidos desde ese país. Por ejemplo, supongamos que la Unión Europea exporta 600.000 millones de dólares a los Estados Unidos y que los Estados Unidos exportan 400.000 millones de dólares a la Unión Europea. El déficit comercial de los Estados Unidos con respecto a la Unión Europea es 400.000 menos 600.000, 200.000 millones de dólares. Y como hemos dicho, las exportaciones de la Unión Europea hacia los Estados Unidos, o las importaciones de los Estados Unidos desde la Unión Europea, son 600.000 millones de dólares. Pues bien, dividiendo 200.000 millones de dólares entre 600.000 millones de dólares, llegamos a un déficit comercial relativo del 33%. Eso es trucazo, ¿eh? Ahí está, chaval. Pues bien, esa cifra, en este ejemplo hipotético, esa cifra, 33%, es la que Donald Trump considera que constituye el arancel medio efectivo de, en este ejemplo, la Unión Europea. Pero eso es un poco... ¿Cómo decirlo? Es un poco... delusional, ¿no? Esa historia. En plan, bueno, como yo te vendo más a ti de lo que tú me vendes a mí... You are transgender. Voy a hacer una división aquí y eso es lo que te voy a cobrar. Callaos, que los fachitas están diciendo que eso es defender tu puta patria y tú te callas, Puto tibio de los cojones, me cago en la puta. Vas a meterte tú con Donald Trump, te reviento la cabeza, hombre. Frente a los Estados Unidos. De hecho... Matemática con perspectiva de género, tío, versión maga, tronco. Esto todo es por culpa de Pedro Sánchez, de Feijóo y de von der Leyen. Pero lo sabe Dios. Lo sabe Dios. Menos mal que está Santiago aquí Abascal para defender los intereses de España, tío. De toda esta peña, tío. Menos mal, joder. Qué pena no haberle votado, tío, cuando tuve la oportunidad, macho. Joder. En esta tabla podéis comprobar que el cálculo coincide casi al milímetro con las cifras que ha divulgado el gobierno estadounidense. El déficit comercial de los Estados Unidos con China con respecto a las importaciones de los Estados Unidos desde China, lo que podríamos llamar déficit comercial relativo, es del 67%. Y el arancel medio que el gobierno de Donald Trump dice que China impone sobre las importaciones estadounidenses es del 67%. Ahí está. El déficit comercial relativo de Estados Unidos frente a la Unión Europea es del 38%. Y el arancel medio que el gobierno de los Estados Unidos dice que impone la Unión Europea contra las importaciones estadounidenses es del 39%. El déficit comercial relativo de los Estados Unidos frente a Vietnam es del 91%. Y el arancel medio que el gobierno de los Estados Unidos dice que impone el gobierno de Vietnam contra las importaciones estadounidenses es del 90%. Nah, aranceles recíprocos, tío. Aranceles recíprocos, tío. Vale, no, esto literalmente, esto te lo hace Maduro, Esto te lo hace Maduro. Esto Maduro te lo saca. Están todo el puto mundo diciendo que este señor se ha vuelto loco y todos los que están defendiendo a Donald Trump estarían literalmente cagándose en sus muertos y pidiendo su cabeza en una pica. Pero, oye, tío, si lo hace el hombre naranja está bien, porque el hombre naranja es diferente, tío. ¿Cuál es tu solución? Mi solución es no hacer esto, ¿no? O sea, ¿cuál es la solución? O sea, una mala medida, ¿no? O sea, hacer algo mal o no hacerlo mal, pues no lo hagas mal, ¿no? Plan, a ver, puedo hacer dos cosas: darte una hostia por detrás cuando vas andando por la calle tranquilamente o no hacerlo. Solución. ¿Cuál es la solución al problema? No darte una hostia cuando estás andando de forma sorpresiva mientras estás tranquilamente por la calle, ¿no? Digo yo, ¿no? Entre hacer el mal y no hacerlo, pues no lo hagas, el mal, ¿no? Y así podríamos seguir con todos los otros países. Dicho de otra manera, el gobierno... Me encanta la gente. ¿Cuál es la solución que tú harías entonces? Bueno, pues no hacer esto.
Donald Trump está equiparando déficit comercial relativo, déficit comercial con respecto a lo que compra Estados Unidos a cada uno de estos países, está equiparando esto con arancel. Está presuponiendo que si el comercio fuera justo, que si el comercio fuera equitativo, que si no hubiera barreras artificiales al comercio en cada uno de estos países, Estados Unidos tendría equilibrio comercial, ni superávit comercial, ni déficit comercial con cada uno de estos países. Modo Thanos, loco. Y eso es un disparate absoluto. Por ejemplo, yo con el supermercado cerca de mi casa tengo déficit comercial, porque compro en el supermercado mucho más de lo que el supermercado me compra a mí, que básicamente no me compra nada. Básicamente. ¿Cómo que básicamente, Rayo? ¿Cómo que básicamente? Sin embargo, con otros agentes de la economía tengo superávit comercial, porque les vendo a esos agentes más de lo que esos agentes me venden a mí. Pretender que todo intercambio entre dos agentes económicos o entre dos agrupaciones de agentes económicos ha de quedar en tablas. Vamos, que no tienes ninguna, no hacer nada, ok, claro, sí, Drukstein, esa es mi opción, que tampoco me voy a poner aquí técnico, pero entre poner aranceles disparatados basados en medidas que te has sacado de los cojones y no ponerlos, yo creo que la opción es no ponerlos, Drukstein. No, es que, ¿sabes? Yo entiendo que Donald Trump tenga que vender de puertas para adentro a su gente, en plan, hey chicos, estoy protegiendo la economía de los Estados Unidos, ya basta de que el resto del mundo nos tome por el pito del sereno. Pero entre poner unos aranceles que se ha sacado literalmente de la polla, haciendo la aritmética más creativa del putísimo mundo, ¿vale? Diciendo que son recíprocos cuando absolutamente se los ha sacado a partir de el desencuentro que hay entre lo que exportan unos y lo que importan otros, la solución a eso es no hacerlo. ¿Vale? ¿Lo entiendes o no lo entiendes, tío? ¿O te parece que no es una solución? No hacer algo que está mal no es una solución a hacer algo que está mal. Drukstein. Si alguien va por la calle y te da una patada, ¿vale? La solución a ese conflicto que se crearía es que esa persona no te diese esa patada. Uno ha de venderle al otro lo mismo que el otro le vende al uno, no tiene ningún sentido. Es más, en ocasiones puedo estar en déficit con respecto al conjunto de agentes económicos de una economía. Cuando me estoy endeudando, estoy comprando de los demás mucho más que el agregado de lo que los demás me están comprando a mí. Y al revés, cuando estoy ahorrando, les estoy vendiendo a los demás más de lo que los demás me venden a mí, porque si no, no ahorraría. Por tanto, tener un déficit o un superávit comercial frente al resto del mundo no es algo necesariamente malo o anómalo, pero desde luego, tener un déficit o un superávit comercial individual con cada uno de los países no tiene nada de absolutamente negativo. Al contrario, impedir que puedan surgir déficits o superávits comerciales individuales con los distintos países es cargarse el intercambio comercial. Y ese es el fundamento teórico sobre el cual Trump está diseñando sus aranceles contra el resto del mundo. Que no os mientan cuando os digan que Trump está aplicando aranceles recíprocos, que Trump está imponiendo el mismo arancel o incluso la mitad de los aranceles que el resto del mundo le está imponiendo a los Estados Unidos. No es así. Trump está imponiendo un arancel a cada uno de los países del mundo igual a su déficit comercial relativo, pero el déficit comercial relativo no tiene nada que ver con un arancel que el resto del mundo le imponga a los Estados Unidos. Lo que se ha hecho, por tanto, es un absoluto sinsentido, un absoluto despropósito. Cuestión distinta es si hay algún tipo de objetivo oculto detrás de este despropósito. Pero no se nos puede vender como que se están estableciendo aranceles recíprocos a partir de un cálculo que nada tiene que ver con la estimación de los aranceles que el resto del mundo cargan contra los Estados Unidos. Se han establecido aranceles contra otros países que no tienen ninguna justificación económica y que, por tanto, van a desatar efectos económicos devastadores y en gran medida impredecibles. Si Trump no termina retirando el grueso de estos aranceles más pronto que tarde, el mundo y también los Estados Unidos lo pagarán muy caro. Nah, loco, Trump es que juega ajedrez en el 4D, tío. Y sois vosotros que no lo entendéis. Y estos economistas liberales están con su cantinela. Pero es que a veces hay que hacer sacrificios por el país, porque la patria y todas estas cosas, y el nacionalismo. Y bueno, yo al final estoy un poco con Santiago Abascal. Esto no vamos a pedirle responsabilidades a Donald Trump, ni siquiera a cuestionar, ¿no? Porque por algo hará ese señor que es todopoderoso las cosas que hace, ¿no? Yo creo que no hay que cuestionarlo en ningún caso. @UTVH_oficial a lo que nunca MOPONGO es a seguir apoyando al Calvo y menos con el baby Calvo a punto de salir del horno. No hay que poner en cuestión absolutamente. Yo creo que a quien hay que señalar, a quien toca señalar ante este movimiento
uno diría un movimiento de genialidad, ¿no? Un movimiento de genio, de persona que piensa 20 pasos por delante de ti. A quien toca responsabilizar de esto es a von der Leyen, a Feijóo y a Pedro Sánchez, ¿no? Es lo que yo le pediría a cualquier líder que diga defender los intereses de España, ¿no? Y Santiago Abascal claramente aquí está defendiendo los intereses de España y yo por eso le aplaudo. Y en ningún caso se me ocurriría cuestionar a estas mentes pensantes, ¿no? A estos grandes titanes de la política internacional que, bueno, nos están acercando a un lugar mucho mejor donde todo el mundo pues va a poder desarrollar su proyecto vital en libertad. Y eso es lo que al final todos queremos, ¿no? Un aplauso, por favor, a esta gente. Ni se me ocurriría criticarles. ¿Cómo voy a criticar yo a esta gente? Ni se me ocurriría. Nada. Dicen, Santiago Abascal pagafantas de Trump. Por favor, baneada a esa persona. Claramente no ha entendido que esto al final se trata de, bueno, de un complejísimo juego, ¿no? De tahúres y es algo, es como meterse en un laberinto de espejos y nada es lo que parece y una cosa... Se dice una cosa pero parece otra, entonces hay que entender esto antes de llamar a este señor pagafantas de Donald Trump. Ni se me ocurriría. Esto es responsabilidad de von der Leyen, de Sánchez y sobre todo de Feijóo. Feijóo yo creo que es el más responsable de todo esto y así debe quedar en las actas internacionales cuando el día de mañana tengamos que revisar la historia. Por supuesto que sí. Los grandes protocolos, chicos, los grandes protocolos. Why are you gay?